Hola, ¿qué tal? Les saluda Ángel Sayón. Tengan todos muy buenas noches y bienvenidos a Consultas con Cordero en esta programación especial de todos los viernes, donde traemos temas de actualidad. Y esta noche nos acompaña este grupo de periodistas venezolanos y nuestro colega también Daniel Benítez, que nos acompaña junto a miembros de la oposición venezolana radicados aquí en Miami, que están preparando justamente este evento que pudiera marcar otra página importante en la historia de Venezuela. Ya volvemos. Patrick Cordero. Viva tranquilo con Patrick Cordero. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar durante la próxima hora compartiendo con ustedes temas de actualidad en cuanto a Venezuela se refiere y sobre todo lo que va a acontecer este fin de semana, justamente este próximo domingo, tanto en Venezuela como aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, donde pues radicamos. Habrán también lugares donde se puede votar. Tendremos toda la información, cuáles son las estrategias, qué es lo que se espera pueda ocurrir y qué significa esto para el proceso de la oposición en Venezuela, así como también para el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Esta mesa la componen hoy, la integra Pedro Mena, dirigente de Oposición Democrática en Miami, quien también es abogado en Venezuela, el comentarista radial y periodista encargado de los segmentos noticiosos de la poderosa 670 AM, Humberto García, y nuestros colegas de América TV, los periodistas Orián Brito, reportero de noticias, y Daniel Benítez, que bueno, siempre tenemos la satisfacción, el orgullo que nos acompañe en estas ediciones especiales de Consultas con Cordero. Vamos a comenzar el programa con este recuento de lo que ha estado ocurriendo en Venezuela para dar paso ya de inmediato al tema que nos reúne esta noche. La consecuencia de ser adversario al gobierno venezolano es muerte o cárcel. La profesora Janet Angulo, de 55 años, intentó resguardarse del ataque de la Guardia Nacional, pero no lo logró. Lo mismo le sucedió a Osvaldo Brit, de 17 años, quien fue arrollado por el camión de una empresa gubernamental en el estado Bolívar. Los venezolanos han denunciado que el gobierno los quiere matar a disparos, haciéndolos comer de la basura o envenenándolos. El gobierno le está dando al pueblo. Miren eso, miren la cantidad de enfermedades que puede transmitir esta cucaracha. Si la persona que destapa esto no se da cuenta que tiene un animal vivo en el alimento. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó casa por cárcel para el diputado Wilmer Azuaje, quien se encontraba recluido en condiciones deplorables desde el pasado 2 de mayo en el helicoide. ¿Dónde debo hacer mis necesidades a veces? Esos botellones. Mientras esto sucede en las calles, Tibisay Lucena dijo que el referendo revocatorio que había solicitado la oposición no se realizó por culpa de la misma disidencia. Porque la solicitud no cumplió con los requisitos y fue suspendido. Entonces, no hubo proceso electoral. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se anticipó a los resultados electorales de la constituyente y anunció las próximas acciones a ejecutar. En las 72 horas siguientes debe estar instalada la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Dónde va a funcionar la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Ustedes no saben dónde? Se los informo. En el Palacio Legislativo. Esta medida, anunciada por Diosdado Cabello, pondría en la calle a los diputados en ejercicio de sus funciones. En las próximas horas se espera que el Tribunal Supremo de Justicia emita una decisión a propósito de la solicitud de antejuicio de mérito a la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Vamos a comenzar con Pedro Mena, dirigente de Oposición Democrática en Miami, quien, como había indicado anteriormente, también es abogado en Venezuela. ¿Qué es lo que estamos viendo, señor Mena, y qué pudiera anticipar ante la postura del gobierno de Nicolás Maduro y lo que está haciendo la oposición, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela? Mira, muchas gracias por la invitación y es una oportunidad muy importante para nosotros, en virtud de que el próximo domingo tenemos la convocatoria a la consulta nacional en todo el país
aspiramos que a esa consulta asistan unos 13 o 14 millones de venezolanos, incluyendo en Florida, que la estimación nuestra es que voten 100.000 venezolanos. Esto es una respuesta democrática y es importante, así como lo dije al mediodía en una conferencia de prensa, que entienda que es un hecho legal, jurídicamente legal. La Constitución establece y regula lo que son elecciones, referéndum, a través del Consejo Nacional Electoral. En este caso, la Constitución establece que la Asamblea Nacional puede realizar consultas al pueblo sobre temas específicos de importancia nacional. En este caso, la Asamblea dictó un acuerdo y convocó la reunión del domingo, de manera tal que están participando la sociedad civil, las universidades, la iglesia y los partidos políticos. Y todos los venezolanos tenemos el derecho en el exterior o en Venezuela de votar, de manifestar nuestra voluntad en apoyo a las tres preguntas. Uno, a parar la constituyente. Esa constituyente madurista sencillamente es trasladar la constituyente, la estructura de gobierno de Cuba a Venezuela. Todos sabemos que en Venezuela domina es el catrocomunismo desde hace muchos años. Y lo otro es plantear a las Fuerzas Armadas que respeten la Constitución y hagan valer el derecho constitucional. Y tercero, la salida de un gobierno de transición, la convocatoria de una elección general. Son 3 puntos bien claros y estamos bastante optimistas porque la respuesta ha sido masivamente en todo el país. Se han creado comités de apoyo a este tipo que es primera vez que lo se hace, ¿no? Sí, primera vez que se hace. Oigan, ¿ves tú todavía esa llama de furor, ese entusiasmo vivo o crees que todo lo que ha ocurrido en el pasado de alguna manera está generando una apatía, una desesperanza? ¿Cómo ves tú la No, situación? por el contrario, yo sí creo y coincido, hay un optimismo importante, no solo dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela, porque hay que destacar que en los últimos tiempos 2 millones de venezolanos han salido del país, entonces no han podido participar en procesos electorales y esto como que les brinda esperanza, ¿no? Y un momento de participación. En lo personal, para mí, como venezolano, lo es. Ahora bien, yo asumo este plebiscito como una jornada que sin duda va a marcar un antes y un después por lo histórico que es. Yo lo que lamento realmente es que en Venezuela en este momento no hayan instituciones serias dentro de lo que es la institucionalidad del país que respeten esta voluntad de la gente que seguro mayoritariamente va a participar. Han buscado, hay 2 cosas interesantes de esto para que tú veas lo que les ha dolido al gobierno la instalación o esta propuesta, ¿no? Una es prohibirle a los medios que lo llamen consulta popular cuando es una consulta popular. Cuando tú le preguntas a la gente, los medios están completamente censurados y lo otro es buscando algunos artilugios para evitarla, entre esos, bueno, convocar a una asamblea, perdón, a un ejercicio, un simulacro de la constituyente que ellos tienen, donde ellos también dicen que aspiran que participen 14 millones de personas, que si no es obligado, tampoco creo que lleguen a la meta. Así que yo creo que es esperanza, yo creo que es un punto histórico importante y que si bien no hay instituciones, va a dejar en claro cuál es la voluntad de tantos millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela. ¿Y entonces qué garantiza que el resultado sea respetado, Humberto? Bueno, el resultado se va a dar ese día en la tarde, vamos a decir 6, 7, 8 de la noche, ya tendremos números de lo que va a pasar, no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo. De respetar los números, el Consejo Nacional Electoral ya ha dicho que ellos no respetan y que eso lo consideran ilegal. Nosotros lo que queremos demostrarle al mundo es que 8, 9, 11 o 13 o la cantidad de millones de venezolanos que se expresen el domingo están en desacuerdo con esa constituyente que nos quieren aplicar a la fuerza. Una constituyente que estos señores, los que están en el gobierno, dicen que va porque va. Entonces, el pueblo ha dicho, pues no va. Se esperan medidas, se esperan movimientos de calle muy fuertes a partir de la próxima semana, que viene siendo como una desobediencia civil, porque no se le va a dejar tan fácil al régimen que imponga su constituyente. Y nosotros esperamos que se respete la gente que va a acudir a esa consulta el próximo domingo. No, y yo creo, Ángel, que aquí hay varias cosas importantes. En primer lugar, pueden votar, estén inscritos o no en el Registro Nacional Electoral. Esto desde afuera le da la oportunidad a las personas
de tan solo con el pasaporte, esté vigente o no, donde quiera que se encuentre el venezolano puede asistir. Solo necesita ser mayor de 18 años y yo creo que va a medir la fuerza por primera vez en la última década de cuántas personas están en contra de este régimen. Porque hemos sabido, y lo que hemos seguido en las elecciones en Venezuela, cómo el régimen se ha encargado de manipular los votos. Votos que iban a partidos de la oposición, a las personas de la oposición que eran canjeados a partidarios del régimen, y ahora por primera vez tú no estás votando por un candidato, tú estás votando por una propuesta del país que tú quieres. Y esto para los venezolanos es muy importante, porque ya van más de 100 días de protesta, ya están muy cercanos el centenar de muertos, y lo que ahora está buscando esta oposición es justamente demostrar ante el mundo, porque ya han citado a varios observadores internacionales, hay senadores, hay congresistas de América Latina, expresidentes que están viendo cómo va a funcionar este proceso. Y este proceso no es como otras elecciones que van las personas obligadas. No, aquí se le está pidiendo al venezolano, el que vive aquí en Miami, el que vive en Weston, el que vive en cualquier lugar, que vaya y ponga su voto, que marque sí. Incluso esto ha provocado una campaña de bloqueo informativo del régimen. Conatel, por ejemplo, ha dejado de pasar la publicidad que ha llamado los partidos políticos de la oposición, y yo creo que es importante, y si la oposición logra que sea el número que sea, digamos, esperan 14 millones, los 100.000 de aquí, que viven en la Florida, votar por ese sí, eso va a ser importante para mostrar el poder que tiene el pueblo contra el régimen. A propósito de la referencia que haces a la protesta, y continuamos con las imágenes que la producción nos ha traído, cabe destacar que sin lugar a dudas estas protestas constantes, a pesar de todas las maniobras que ha hecho el régimen de Maduro para demostrar que está en la capacidad de dialogar con estas, entre comillas, liberaciones a condición de casa por cárcel que hemos conocido y que buscan dividir a la ya fragmentada oposición venezolana, que creo que es uno de los grandes males de este proceso para sacar al régimen dictatorial de Nicolás Maduro de ese poder. Hemos visto que jóvenes son acribillados en la calle, asesinados, y eso es lo que han podido captar estas imágenes que son divulgadas de manera riesgosa, clandestinas en la mayoría de las veces, y quienes pues, por supuesto sean vistos, capturados, como mismo impera el régimen de represión en Cuba, para que no se divulguen este tipo de denuncias con imágenes, pues en Venezuela por igual, pero hay una cantidad de asesinatos impresionantes. El hermetismo de la prensa controlada no permite que se conozca ni siquiera la gran parte. Los medios digitales se han convertido en la única ventana para informar, los medios que han surgido ahora, y bueno, ya estamos hablando de 105 días de protestas y 94 muertes. 105 con hoy, ¿no? 94 muertes nada más que en las protestas. Esto sin contar que per cápita Venezuela, desafortunadamente, producto de la delincuencia que estimula ese propio régimen, tiene una cantidad de muertos impresionante día a día. En Caracas un fin de semana pueden morir violentamente por la delincuencia unas 50, 60 personas. Yo coincido perfectamente con ustedes, con todo el panel. El domingo es un episodio más de la lucha contra la dictadura. O sea, no es el epílogo, no, ahí no va a finalizar. Recuerden ustedes que está planteada la hora cero. ¿Qué es la hora cero? La convocatoria de la huelga nacional. O sea, esta respuesta positiva que vamos a tener del pueblo es sencillamente legalizar el 350, que es la activación de la desobediencia civil. Y como desobediencia civil, como consecuencia de esa situación, viene la huelga nacional. Vamos a paralizar el país. Y allí las Fuerzas Armadas tendrán que escoger o defender una dictadura o defender el derecho constitucional. Aunque yo creo que ya hasta este momento ellos han tomado una posición muy clara, lamentablemente, porque con las cosas que han pasado y con la violación a la Constitución desde el primer momento en que se desconoció el Parlamento, que fue democráticamente electo, y ahí te das cuenta de quién, en manos de quién está Venezuela. Pero justamente había dicho Mena que está dirigido desde La Habana por el régimen sin duda alguna castrocomunista. Y a propósito de ello, Mena, ese régimen se caracteriza por crear divisiones en la propia oposición. Yo no sé hasta qué punto ustedes se percatan que no solo hay fragmentación, y claro, lo deben de hacer igual, en Venezuela como aquí, que muchas veces estrategias y propuestas lo único que buscan es desarmar cualquier fuerza que pueda destituir a ese régimen. A mí me ha llamado poderosamente la atención que lejos de facilitar muchas veces, como mismo hace el régimen en Venezuela,
como ha hecho y Daniel mencionaba los pasaportes y quería pues no escapar también ese comentario de que muchos venezolanos desafortunadamente tienen los pasaportes vencidos porque el régimen le ha impedido, abriendo el consulado oeste de arriba en Luisiana, que lo hagan aquí, y cuando lo hacen o inician el trámite se demoran tiempo suficiente como para que no haya ni siquiera materia prima para hacerlo. Así que lo primero que hacen es inhabilitarnos y yo tenía entendido que había una serie de centros para votación que facilitaba el acceso aquí y ahora pues hay menos. ¿Qué pasa? Mira, primero no hay división en la democracia, es muy rica. No como en Cuba, que hay un solo partido, una sola opinión y es la del partido. En Venezuela la riqueza es que tenemos muchos líderes. Está Capriles, está Leopoldo, está María Corina, está Antonio Ledesma, en fin, Henry Ramos Alú. Sí. Es la diversidad de opiniones, algunas con posiciones ideológicas totalmente distintas. Pero lo más importante es que estamos unidos frente al problema de la dictadura. Como todo ente democrático, siempre hay diferencias, eso es lógico. Total. Si no hubiese diferencia, no fuera un ente democrático, fuera un partido dirigido por una sola conducta política, ideológica. Pero cuando esas diferencias responden a los intereses del régimen al que combaten, no hay ahí como una dualidad. No, lo que pasa, fíjate, hay interpretaciones. O sea, nosotros, por ejemplo, hay un equipo de algunas 15 organizaciones, entre ellos Acción Democrática y COPEI, que son los dos partidos más antiguos del país, y otras organizaciones nuevas. Planteamos la posibilidad, de acuerdo al decreto, de que se ampliaran los puntos. Ahora, es un planteamiento, se lo tiene que nada ofensivo. Y la mesa, con sus razones técnicas, dijo, no tenemos código, está hecho perfectamente. ¿Que no tenemos qué? No tienen código para poder aumentar la capacidad. Cada mesa tiene un código que está en Venezuela para los efectos del cálculo. ¿Cuántos códigos hay? Se estima... Nada más en Florida hay alrededor de 36 puntos. 36 puntos. ¿Y aquí Florida, el domingo cuántos puntos van a haber disponibles? No, los 36, ya eso es definitivo. Los 36 están activados. Eso es definitivo. Hay 36 sitios donde pueden ir a votar. Aquí hay 6 en lo que es Miami, 6 puntos. Pero la mayor concentración de esos... Está en Miami. Yo creo que está en Miami. Miami es el centro electoral más importante de Venezuela. Yo fui jefe de la MU. ¿Y este fin de semana cuántos centros hay activados en Miami? 6 centros. Pero mega centros. Pero por eso decía de 36. La ciudad de Weston, que ahí está Guantonzuela. Ahí hay 16 mesas y cada mesa tiene 650 votantes. ¿Y en Dorazuela? En Dorazuela hay 3. En Dorazuela tenemos 3, hay alrededor de 36 mesas. En fin, por ejemplo, estoy leyendo una información aquí que va a estar habilitado en el Doral, en la urbe Rafael Belloso, en la universidad. Va a estar, que eso queda en la 2550 Northwest y la 100 Avenida. Correcto. También en el West Campus del Miami-Dade College. Sí, que está la 115 por ahí, ¿no? Ajá, en la 115. Exacto. En Miami, el Wasco Center, que era el antiguo Bank United de la Universidad de Miami, va a estar habilitado. En la zona de North Miami y Aventura va a estar el Vladimir Isayev School of Classic Ballet, que eso queda en el 15939 de Biscayne Boulevard. En Weston, en Cypress Bay High School, en el 18600 de Vista Bar Boulevard, en Weston. Pero además, pero lo importante es que usted vive en Weston, pero está en el Doral desayunando y puede votar en el Doral. Puede votar donde quiera. Por lo menos yo puedo ir al Bank United Center. Lo más próximo que tengan, y estoy seguro que en la página de América TV de Noticias van a tener ahí todas las direcciones de manera que lo utilizan como referencia. También hay algo, y es que hay algunos puntos de referencia para que vayan los venezolanos y los trasladan al sitio de votación. Eso es correcto. Claro, por ejemplo, en la repaso del Atrium, ahí va a haber autobús. Como el colegio, la universidad no tiene capacidad, entonces ahí apenas hay 20 puestos. 2.200 puestos tiene el Atrium. Ahí lo vamos a utilizar para que la gente llegue y se va en un autobuseta o una guaguita a votar y regresa. O sea, facilitar. No, y además facilita el tema del estacionamiento. Sí, la universidad está al lado del cementerio judaico, ¿no? Ahí en el área. Exactamente. Correcto, ahí en el parqueo casi. Ángel, yo creo también que desde afuera, desde el exterior, por primera vez y después de la salida de Leopoldo quizás se ha reforzado esta imagen. La oposición, a diferencia de otras campañas, está más unida. Porque ya no estás combatiendo en un proceso electoral para ver quién tiene más cupos o más sillones en la Asamblea Nacional. Estás combatiendo por quitar a un régimen.
Claro. Y yo creo que esa ha sido la punta de lanza que ha unido a la oposición venezolana en este momento y en este plebiscito que se va a hacer en esta consulta popular del domingo, a diferencia de otros procesos electorales. Porque aquí no está buscando, aquí no está buscando un puesto. Es Venezuela. Es Venezuela. Aquí está luchando por Venezuela. Pero hay un punto claro, es la necesidad de salir de una situación que ha llevado a los venezolanos a pasar hambre, a no tener medicina, a no tener seguridad y a no tener ningún tipo de La preocupación yo creo que más que todo radica en el hecho de que estos regímenes totalitarios tienen muchísimas estrategias para aparentar de que están debilitados, de que la oposición tiene fuerza, se autoagreden. Hay una cantidad de trampas en ese libreto que se ha seguido al pie de la letra, que vino de este régimen comunista, los castristas de Cuba, y que ahora pues está acabando con Venezuela de una forma pues verdaderamente tétrica, ¿no? No, y tiran la confusión, porque fíjate lo que van a hacer el domingo. Ellos van a hacer también un simulacro de su constituyente, pero eso es como el pueblo va a salir todo a la calle, entonces los medios de comunicación van a reflejar, mira toda la gente que está en la calle. Ellos a su vez lo que van a tratar es de confundir a la gente. No, pero eso no son todos de ellos. También están los nuestros que están en estos momentos yendo a su constituyente. O sea, es una especie de confusión. Hay una experiencia que tuve una vez con un político local que lo daban por ganador en una contienda y temprano en la tarde me mandaron a entrevistarle. Ya sé que he hecho muchas veces la historia, pero siempre trato de hacerla de una forma diferente para que podamos recoger esa lección que me dio ese político. Y yo voy a entrevistarle y lo felicito casi que en el aire por la encuesta que lo había dado ganador a las 3 de la tarde. Y el hombre se disgustó conmigo. Cuando terminó la entrevista, le digo, ¿pero por qué te pones bravo? Si ya dice que has ganado de calle. Y dice, sí, lo que pasa es que todavía quedan muchísimas horas para que cierren las urnas. Aquellos que querían que yo ganara y no fueron a votar, van a decir, ¿para qué? Si ya ganó. La economía del voto. Y los otros que quieren entonces aplastarme, van a aprovechar para sacar a lo suyo y hacerlo. Entonces, siempre hay que estar a la defensiva con este tipo de elementos. Estoy de acuerdo contigo. No, y a mí lo que me preocupa aquí es, hay que ver, por supuesto, en primer lugar, cuántas personas van a salir. Yo espero que sea masivo, que llegue, ojalá sean 16, 20 millones de venezolanos que voten, porque va a medir el poder real que tiene la oposición y cuánta gente, y sobre todo cuánta gente están en contra de Maduro. Y después hay que escuchar las declaraciones que dé el régimen, porque enseguida ya ellos están preparando la campaña de desinformación absoluta, de restarle validez a un proceso que es totalmente democrático. Bueno, desde las propias instituciones. Porque desde el propio hecho de que tú tienes al presidente del Ejecutivo no asumiendo y no reconociendo el poder legislativo, ya tú te estás dando cuenta de la crisis que hay en un país y tampoco va a reconocer lo que suceda. O lo que ha ocurrido, Daniel, con la fiscal también, por ejemplo. Es otro ejemplo de una violación. Una fiscal que por disentir le han hecho las cosas que uno las cuenta y la gente cree que es una historia de novela. Porque una fiscal que le imponen una subfiscal, que se mete en una maleta para entrar al Ministerio Público, que se va a Argentina por invitación, pues se autoinvita para representar al Ministerio Público y no la dejan entrar. Oye, hay que Pero que pasó una gran pena, porque esa señora Harrington se presentó allá en Argentina y lo primero que le dijeron, usted aquí no pasa, usted no está invitada. Y Luisa, entonces la entrevistaron vía telefónica y dio sus declaraciones y quedó la cosa como tenía que ser. Sin duda lo que cada día pierde pues, muchísimo el régimen internacionalmente en cuanto a autenticidad de un sistema que ellos proclaman, respeta obviamente la democracia con todo lo que estamos viendo, que demuestra lo contrario en lo absoluto. Pero Orián, quisiera contigo recoger un poco estas imágenes de la invasión a la Asamblea para que recapitulemos con esto que hemos preparado en el programa en cuanto a imágenes se refiere de lo que está sucediendo en Venezuela. Tenemos el video de la invasión a la Asamblea, ¿no es verdad? Sí, que este fue uno de los momentos más terribles y más horribles de lo que ha podido pasar en Bueno, vamos a ponerlo más adelante. Al final, bueno, para recordar un poco lo que ocurrió allí, porque creo que es un tema que no se puede olvidar, yo creo que es el asalto al Parlamento más bochornoso que hemos vivido en toda la historia. En toda la historia, porque en el momento de Venezuela, efectivamente, grupos estaban afuera y estamos viendo las imágenes. Este es específicamente la sala de sesiones. Este es uno de los diputados de apellido de armas herido en la cabeza junto a otro. Bueno, este ataque dejó 6 parlamentarios heridos y hay que decir que, vuelvo a repetir, es lo más violento que ha ocurrido en la historia de Venezuela. Grupos efectivamente pagados por el gobierno que con la anuencia de la Guardia Nacional le permitieron el ingreso
al Parlamento. A estas alturas no solo están todos identificados, sino que además están todos libres. A esta altura no solo todos están libres. Hay conversaciones telefónicas que han surgido y de radio donde se evidencia la planificación que había. La complicidad que había, exacto, Daniel, para realizar este ataque. Y bueno, lamentablemente pues esto se ocurrió. El carro del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, fue roto completamente. En Venezuela conseguir un repuesto es imposible. Imagínate tú que te rompan. No, pero imagínate lo bochornoso que es que esta misma Guardia Nacional que se queda de brazos cruzados con estos grupos paramilitares es la que después sale y mata a los jóvenes en la calle. Pero esto es un mensaje subliminario, esto es un mensaje subliminario de lo que es capaz el propio régimen. Por eso al régimen también, aunque parezca que no le conviene que los venezolanos vean esto y de lo que ellos son capaces de atacar cualquier institución. Porque el miedo. Yo tengo una experiencia, yo fui de los 40 años, yo fui 30 años miembro del Congreso. Porque fui subsecretario del Senado, secretario del Congreso y diputado durante 2 periodos. Tuve 15 años. En total, yo nunca había visto, he vivido toda la experiencia democrática, republicana de ese Congreso que se respetaban las ideas y las propuestas. Pero esto es un acto de barbarismo. Es un acto de barbarismo. Esto no resiste ninguna discusión. Eso sencillamente, más allá de invadir el Parlamento. ¿Usted se imagina en Estados Unidos que un grupo de gente se meta al Congreso de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, y le caiga a Mario Díaz Balay, al otro y al otro? Y que la Guardia Nacional de brazos cruzados, que proteja a esos grupos paramilitares, y que después esa misma Guardia Nacional salga a las calles y al que se está manifestando pacíficamente lo maten. El guardia que justamente voy aprovechando lo que dice Daniela, y hay imágenes de este joven que fue asesinado. Tenemos imágenes de varios de estos incidentes de sangre que se han convertido en un mensaje contundente. Bueno, esto ha sido la imagen que hemos tenido lamentablemente muy repetitiva en los últimos 105 días. Despedir venezolanos jóvenes que ni siquiera tuvieron o no van a tener la posibilidad de ver otra realidad y no conocieron además otra cosa, han salido a las calles y han perdido la vida de la forma más impune, porque actualmente, aunque el Ministerio Público ya ha dicho en algunos casos específicos que han sido guardias nacionales los que han disparado bombas lacrimógenas y todo contra los estudiantes, pues no pasa absolutamente nada. Es la misma guardia que permitió el asedio al Parlamento y es la guardia que no permite que la gente proteste en este momento, ¿no? Pero volviendo a las imágenes del ataque a los asambleístas, a los diputados, fíjate que eso sirvió para abrirle los ojos al mundo, porque esas imágenes dieron la vuelta al mundo. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿hasta cuándo hay que abrirle los ojos al mundo? Sí. Porque, o sea, en 17 años no pasan suficientes cosas como para que el mundo se dé cuenta. Yo estoy impresionado con eso. Pero fíjate hoy, por ejemplo, ¿qué dice la Unión Europea? Yo creo... La Unión Europea te dice hoy, todavía no estamos convencidos de que hay que tomar medidas contra Venezuela. A ver, entonces, yo lo que creo es que el mundo se le ha abierto tanto los ojos que el mundo se ha quedado ciego por derecho propio y porque no le da la gana así a las instituciones, ni la OEA. O hay demasiados intereses detrás de esa posición. Ni la ONU. Incluso el propio gobierno de los Estados Unidos ha tenido una mano blanda para una situación en un país donde ya se reconoce que no hay un Estado de Derecho, no hay un Estado constitucional, donde se viola, se mancilla, se asesina libremente y el mundo todavía necesita pruebas. Yo creo que uno de los peores personajes que puede estar involucrado aquí se llama Zapatero, el expresidente español, con una doble moral probada, que además es un tipo que se ha sentado con el castrismo y si podría besaría a Raúl Castro. Bueno, entonces, ese tipo de personas... De ahí tampoco se escapa el Papa Francisco ha tenido una posición verdaderamente él se equivocó completamente vergonzosa y la ha mantenido, no ha habido ningún tipo de rectificación. Tú no puedes dialogar con quien asesina a tu pueblo. Y con quien ha hecho además un monólogo. Exacto. Porque cuando las veces que la oposición ha cedido por petición internacional a este supuesto, es un simple monólogo. Ahí no dejan hablar a nadie, sencillamente es una especie de catarsis, donde cada quien se dice las cosas y no pasa nada. Sí, igual que la anarquía que estamos viendo en la calle. Lo vea. Es posible, con toda esta serie de hechos que han ocurrido en Venezuela, con los asesinatos, con la violación de los derechos humanos, 3 votos impidieron que lo OEA sancionara. Pero cuando te das cuenta de dónde son los votos, son los países pequeñitos del Caribe, que están con el petróleo venezolano. En tu caso te decía que detrás de estas actitudes hay unos intereses que marcan definitivamente las posiciones que han asumido
potencias y países pequeños que tienen votos determinantes. Pero Exactamente ahora igual. mi gran preocupación, basada en ese libreto del que tú comenzaste a hablar, Mena, cuando empezamos el programa del castrocomunismo, es que esta gente, después de ese comentario suyo, Humberto, sobre el asalto a la Asamblea, que sirvió como un mensaje que le dio la vuelta al mundo para decir quién es verdaderamente este régimen, que ahora este régimen comience a autoagredirse para justificar lo que va a hacer. Autoagredirse más allá de lo que hemos visto, que hace poco vi, ya me preocupé, una motocicleta de estas unidades motorizadas de ellos que casi que estalla en llama, sale desprendido un guardia, que ellos empiecen a asesinar a esta propia Guardia Nacional y luego entonces arremetan contra el pueblo para aplastarlos y que haya entonces ese odio del que hablaba Daniel, que es el que ellos necesitan, ese odio, ese miedo, es el que ellos necesitan para controlar absolutamente. Tú tienes razón, fíjate. Voy a mi opinión personal, no comprometo a nadie. Yo creo que la situación nuestra es muy, muy peligrosa. Definitivamente el gobierno no acepta ninguna transición democrática. Cada día profundizan la represión. Esas son las instrucciones que le da Cuba. Ellos saben que si Venezuela cae en manos del sector democrático, Cuba pierde los 150.000 barriles diarios que Venezuela regala a la revolución cubana, a la dictadura cubana. Entonces, ellos están dispuestos a todo, y cuando digo a todo, inclusive a una masacre. El plan Zamora 3 es retira a la policía, retira a la guardia y suelta a los colectivos a disparar a mansalva. Si eso ocurre, vamos a tener una tragedia de unas dimensiones muy peligrosas y muy grandes. Entonces tenemos que prepararnos para dos cosas. Por eso el esfuerzo que está haciendo de que el pueblo exprese su opinión. Por eso él tiene un mensaje a las Fuerzas Armadas, tiene un mensaje a las potencias mundiales, tiene un mensaje a la comunidad internacional en términos generales, pero en definitiva viene la hora cero. Claro. Y ahí queda una más jugada completa. Por eso es tan importante esta consulta popular, porque en primer lugar está contra la Asamblea Constituyente, le pide al ejército, a los militares, que respeten la Constitución. Y yo creo que eso es vital, lo que puedan hacer los militares en el proceso de Venezuela. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos en esta edición especial de Consultas con Cordero, que como ustedes saben todos los viernes el bufete del abogado Patrick Cordero dedica a temas que conciernen a esta comunidad y hoy tratamos el plebiscito en Venezuela 2017. En Consultas con Cordero resolvemos todos los casos de real estate. Si es mejor vender o no vender, si tiene una primera y segunda hipoteca y tiene preguntas sobre su propiedad, estamos en vivo con opiniones y soluciones. Para dar respuesta a todas las dudas legales, leyes y real estate, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche por América TV. En Consultas con Cordero atendemos también casos de familia. Las disputas entre familiares no tienen que ser un dolor de cabeza. Preguntas de la comunidad con respuestas en vivo para resolver todas sus dudas legales. Leyes de familia en Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche por América TV. Todos los casos de bancarrota los atendemos en Consultas con Cordero. Estamos para resolver todas sus dudas legales en vivo. Reciba las respuestas sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer para que sus deudas dejen de ser un tormento. Leyes de bancarrota en Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche por América TV. Líderes, pioneros, innovadores y luchadores de corazón. Amanecemos temprano, nos acostamos tarde, trabajamos fuerte y luego trabajamos más fuerte. Nuestros televidentes tienen preguntas y nosotros estamos para resolver todas sus dudas legales en vivo. Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche por América TV. Estamos ya de regreso con nuestro invitado Pedro Mena, Humberto García, Orián Brito y Daniel Benítez, que nos acompañan esta noche hablando pues de este plebiscito en Venezuela a realizarse el próximo domingo. Habíamos hablado de
¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Quiénes cierran los ojos para no actuar? Si hay intereses o no detrás de las posiciones que han asumido potencias y otros países pequeños también en decisiones como la que comentamos anteriormente de la OEA. ¿Y qué es lo que pudiéramos anticipar con, por ejemplo, estas posturas, entre ellas la del gobernador del estado de la Florida, que está tratando de cerrarle las llaves en cuanto a los negocios de los cuales se beneficia el régimen de Nicolás Maduro? ¿Tendría esto un impacto realmente a corto plazo? Porque aquí ya nada se puede, por lo menos planificar, creo yo, a largo plazo. Aquí hay que resolver las cosas cuanto antes mejor. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, quisiera que... Mira, yo te vas... Nosotros le entregamos a un grupo venezolano el día que el presidente Trump estuvo acá en la reunión con los cubanos, una comisión nueva que le hizo entrega una carta al presidente y él la recibió. En los puntos que le planteamos al presidente son puntos muy concretos. En materia, hay que ahogar la dictadura, hay que estrangularla económicamente. Primer punto es, Venezuela le vende petróleo 750.000 barriles diarios a Estados Unidos, que paga cash. Estados Unidos a su vez vende cientos de mil barriles diarios de gasolina de alto tonaje, que es utilizado como para diluir el petróleo nuestro, que es muy duro, muy pesado. Tú le quitas eso, ya les estrangula porque el único cash que recibe es el de acá. Segundo, tú tienes que prohibir que los entes financieros compren bonos, los bonos del hambre de Venezuela, porque por dos razones. Uno, porque auxilian inmediatamente al gobierno con dinero que no tienen, y dos, porque perjudican al futuro gobierno nuestro. Tres, tú tienes que prohibir la exportación de equipos y armas militares, escudos, que se utilizan las guardias nacionales. Tienes que prohibir la venta a Venezuela. Afortunadamente eso no ha ocurrido. ¿Sí? Esos tres elementos, más la sanción a todos los testaferros que están en Estados Unidos, y que el senador Marco Rubio tiene el listado completo, esos señores tienen que ser castigados. Claro. Entonces, si tú ahorcas a la dictadura económicamente, alguna gente me dice, pero eso es más hambre para Venezuela. Mira, yo prefiero que el país pase hambre 2 meses más y no 500 años de dictadura comunista. Pero hay algo, Pedro, que creo que se te quedó fuera. Cuando estamos hablando de las medidas que se pudieran tomar para que este régimen sufra, una de las medidas es, por ejemplo, ellos están comprando aquí la gasolina para poder suplir a los automóviles venezolanos. Me parece mentira, pero en Venezuela, que se autoabastecía casualmente por haber dejado en manos de la industria petrolera de gente incompetente, eso ya tienen que comprar aquí la gasolina y llevarla, como ciertos petróleos que compran aquí para diluirlo con el petróleo venezolano y poderlo vender. Así es. ¿Qué es lo que habría que hacer? Yo no es que le pararía, digamos, las compras. Al contrario, le pararía las ventas. Yo agarro y no le vendo más gasolina y doy instrucciones que los países se pongan de acuerdo y no le vendo más gasolina ni los diluyentes. Él no tiene para dónde sacar ese petróleo. No lo va a tener. Y la otra cosa que nos han tenido a nosotros hasta ahora, que poco se habla y se dice, que el pueblo venezolano está preso. A las 6 de la tarde la gente toda está metida en su casa. Sí, nadie sale después de las 6 de la tarde. Los restaurantes han quebrado, pero en cantidades industriales, porque la gente tiene miedo de salir después de las 6 de la tarde a la calle. Hay una fiesta en casa de una familia y tengo entendido que tienes que dejar a tus hijos ahí hasta el otro día. Sí, es lo más recomendable, que te quedes hasta el otro día. Yo incluso sería mucho más radical. Aquí hay empresas, Cisco. ¿Pertenece a quién? Pertenece Cisco. Hay que cerrar. Toda válvula que pertenezca y que le sea una ayuda al régimen de Venezuela, hay que cerrar. ¿Por qué no la cierran? ¿Y por qué no la cierran? Yo creo hacer un paréntesis. Evidentemente son propuestas, válidas, pero también hasta qué punto un gobierno que hace lo que le da la gana por mantenerse en el poder le interesa. De repente se toman estas medidas y se sostiene. O sea, yo hoy en día creo, si el régimen cubano existe, a pesar de todas las restricciones también que se le ha impuesto, y sigue... yo entiendo que son contextos completamente distintos, pero lo que yo creo que esta gente no se le puede subestimar y que ha demostrado que por sus ganas de mantenerse en el poder son capaces pero fíjate, de todo. Daniel acaba de hacer alusión a algo realmente importante, actuar, cerrarlas. ¿Y por qué no las cierran? Pregunté ahorita y me voy a intentar contestar algo muy típico de nosotros, ¿no? A las 5.
Sí, no, ahora mismo porque voy a está decir. embargado. Claro, te voy a decir. pero está ahí. Sigue operando. Pero te hay voy gasolineras por donde quiera. Cualquiera. Bueno, ¿sabes por qué? Porque hay demasiado... Aquí hay una doble moral también. Aquí hay representantes de la Cámara, en el Senado, tanto a nivel estatal como federal, que trabajan con firmas de lobistas, de cabilderos, que en realidad lo que están haciendo es lucrando con el dolor y la tragedia de ese pueblo, como lo han hecho muchos otros de otra forma con el dolor y la tragedia del pueblo cubano. Y hay que decir que si pasa internamente en Venezuela, donde si también existe la doble moral, hay gente que tiene negocios con el gobierno que no le convendrá esta situación. Eso existe. Claro que eso si existe internamente, externamente. Que tiene negocios con el gobierno y que además viven aquí y que puede que sea los vecinos de cualquiera de nosotros. No, yo creo que aquí se ha documentado muy bien la cantidad de propiedades. De hecho, hace unos días salía un artículo que las propiedades por encima del $500,000, una de los principales compradores son venezolanos. Me van a decir... Y compran cash. Y compran cash. Porque además se les exige, por la situación que tiene el país, por X o Y motivos, tienen que pagar o cash o más del 50% de una casa de $500,000 en efectivo. ¿Cómo logran sacar ese dinero de un país donde el extranjero, o sea, tú quieres viajar al extranjero, Orián vive en Venezuela, quieres viajar al extranjero y te dan los bonos y te cuentan cuántos dólares tú puedes sacar? Es porque hay una complicidad con el régimen en la mayoría de esos casos. Hay otros que son... Hay otros que son dignos. Pero no todos son así. Un diputado nuestro fue de la Asamblea al Banco Mundial a ver cuál sería el panorama una vez caída la dictadura. Y le dijeron, mire, nosotros no tenemos interés en prestarle dinero a ustedes. ¿Pero por qué? Ustedes tienen 46 mil millones de dólares en zonas, por ejemplo, Isla de Caimán, en los paraísos fiscales, donde el Banco Mundial tiene los nombres hasta la cuenta. Recuerdo una lista de un muchacho de 37 años con 900 millones de dólares. Dime tú, ¿de dónde lo sacó? Entonces el dinero está allí. Entonces digo, señores, contraten un bufete de abogados en Estados Unidos, congélenle la cuenta, y ese dinero lo recupera y se gana un porcentaje en la empresa, pero se recupera. Hay 46 mil millones de dólares que se conocen. Y así... ¿No? ¿Cuántos hijos? Vemos a diario las protestas que salen, que gracias a Dios está Twitter para informarnos de eso. Los chavistas y los que han sido funcionarios, altos funcionarios chavistas, los actos de repudio. Pero los actos de repudio no son en sitios, en una gasolinera donde te fuiste a comprar unas donas de 80 centavos. En restaurantes de lujo. Vimos en restaurantes de lujo, en uno de los restaurantes. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Los hijos viajando por el mundo, lo ves en Italia, los ves en España, lo ves en Australia. Y entonces... están lucrando con el dolor de un pueblo. Bueno, la hija y de es Chávez, necesario. la hija de Chávez se dice que tiene una de las grandes fortunas venezolanas. Esa muchacha, ¿de dónde sacó tanto dinero? La familia de Chávez, que vivía modestamente, de pronto resultan que son unos señores con una cantidad de millones en su cuenta. ¿De dónde salió? Sí. La fortuna de Chávez, nadie sabe hacia dónde la pasaron, pero existe. Bueno, dicen que el oro de Venezuela está en Cuba, se acabó. Es que el oro de Venezuela lo han acabado. Que se lo llevaron físicamente aquí. Mira, lo han agarrado el oro en los últimos 6 meses para pagar cuentas. Entonces han estado dándolo en garantía o vendiéndolo. Entonces llegan a cualquier banco y le dicen, te voy a dejar tantos kilos de oro, tantas toneladas de oro para que tú me dejes a mí dinero fresco que necesito. Entonces dan el oro en garantía y les dan el dinero. Eso está pasando. Pero si tú te pones a ver las reservas que habían de oro de Venezuela 5 años atrás a las que hay hoy en día, está por menos de la mitad. Claro. ¿Tenemos algún teléfono al cual pueden llamar los que les interesa? Ya les había dicho que en la página de América TV Noticias ahí van a encontrar todos los puntos donde pueden ir a votar, el más próximo a su casa, o en el caso de que haya un espacio limitado en cuanto a estacionamiento se refiere, como había dicho el señor Mena antes, habrán entonces puntos de transporte que le pueden llevar y regresar a su vehículo en cuestión. Sí, ahí puede entrar perfectamente a la página web de la unidad y están todos los detalles, los nombres de los coordinadores. Es decir, yo quiero hacer un comentario final del tema. Algo positivo para Venezuela, y tengo que expresarlo con todo el corazón y con toda la franqueza del mundo, es que hemos logrado en Estados Unidos un milagro. ¿Sabes cuál es el milagro? En que los demócratas y los republicanos se pongan de acuerdo en una ley que fue sancionada por unanimidad. Hecho importante y positivo para nosotros. 2, que el Congreso de Estados Unidos, representado por 2 partidos, y el presidente Trump se han puesto de acuerdo en un aspecto.
toda la solidaridad con Venezuela. Es un hecho positivo que este país, como una política de Estado, nos esté apoyando. La posición a nosotros. que no hay con Cuba la hay ahora con Venezuela. Porque Cuba está dividido. Hay muchos senadores de ambos partidos con viajes y visitas y tomando mojitos en La Habana, pero no sucede igual con Venezuela y eso es un punto a favor. Y eso es gracias por ahora no, pero si sigue el curso de ese libreto, eventualmente ocurrirá, porque entonces viene la parte de la conquista y también de comprometer con chantaje, porque eso es lo que hace Cuba, chantajea a esta gente que vaya, lo filma, lo seduce y les crea una situación donde luego pues tienen que pronunciarse de esa manera o el escándalo sale y te tienes que ir. El general Kerry dijo hace como unos 25 días en una entrevista que le hicieron en el Senado, el problema de Venezuela dejó de ser un problema para los venezolanos y se convierte en un problema para el hemisferio por razones de seguridad con Estados Unidos. Como lo fue Panamá en su momento. Yo creo que definitivamente Venezuela, como lo fue Panamá en su momento, es la inestabilidad total. Y Ángel, estamos de acuerdo en las vías que se han probado de narcotráfico que existen en Venezuela. Estamos que uno de los personajes más siniestros que hay en Venezuela, Tarek El Aissami, tiene vínculos con Libia, tiene vínculos con las organizaciones terroristas. Y además, te recuerdo que hace unos meses, Orián, en nuestra redacción supimos la historia de que los pasaportes venezolanos se estaban haciendo en Cuba. ¿Y cuántas personas no estaban viajando bajo pasaporte venezolano que tiene muchísima libertad, más allá de un pasaporte que usted pueda traer de Libia o de Somalia o de cualquier otro país del Medio Oeste? Hay un tráfico de pasaportes, hay un peligro real. Yo creo que en el momento que hay un Estado de Derecho, yo creo que va a haber que ponerse un pañuelo en la cara para... Pero ustedes no vieron lo del cable submarino. El cable submarino, eso fue una pantalla que se hizo en su momento dado, que dijeron que era para que se mejoraran las comunicaciones en Cuba, que iba a mejorar el internet, las comunicaciones telefónicas, que iban a bajar los costos. Pero si ustedes se dan cuenta, eso lo inauguraron y jamás el pueblo cubano ha disfrutado de ese cable. Ahí eso es lo que es la conexión Venezuela-Cuba, para esto que ustedes están hablando, los pasaportes, la información. Y pasando también por estas islitas caribeñas que han sido cómplices tanto del régimen cubano como del régimen venezolano, porque aquí en ninguno de esos gobiernos, de esas islas, ni de Jamaica, ni de Trinidad y Tobago, se escapan de ser unos gobiernos, muchos de ellos corruptos y muchos de ellos que se plagan a los intereses más mezquinos de las ambas dictaduras. Los órganos de inteligencia de este país han detectado más de 14.000 musulmanes radicales que han sido entrenados en Cuba en terrorismo y han sido mandados a Venezuela con pasaporte venezolano. Si ese ciudadano musulmán entra a Estados Unidos, va a entrar con pasaporte venezolano. Además, Venezuela es un centro de terrorismo internacional. Y puede ser un nido por su trayectoria además histórica, por la influencia que ha habido de países árabes que han ido a emigrar a Venezuela en este centro de traslado con documentación venezolana aquí a Estados Unidos para luego activar esas células que son los que terminan atacando a este país. Pedro Roy hizo un trabajo muy completo con respecto a todas esas organizaciones que estaban en Venezuela, organizaciones que llegaban del Medio Oriente, terroristas que les estaban dando el pasaporte venezolano. Él hizo un trabajo muy completo, lo publicó creo que en el Herald, y en su página lo pueden leer de cómo se ha manejado en Venezuela la ayuda a todos estos grupos terroristas. Algo impresionante. Ahora, increíble. Pedro, supongamos que este domingo va a ser una victoria, y ojalá eso lo esperamos todos, de la oposición y sobre todo del pueblo venezolano, más allá de qué partido usted pertenezca. Salgan 14, 15, 20 millones, voten al sí a las 3 propuestas que se está haciendo en esta consulta. ¿Cuál es el próximo paso? Hora cero, huelga general nacional. Y creo que porque esos 3 o 4 que van a votar están votando por la legalidad del 350. ¿Sí? Es una insurrección civil. O sea, viene la desobediencia civil en términos prácticos, avalado por una consulta popular, pero además
por las propias condiciones, ya Venezuela no aguanta más. Y además los militares no deben actuar contra el pueblo porque el mismo pueblo ha hablado en esta consulta. Eso es la idea. Que yo dudo de esa última parte, pero yo creo que ya hay una desobediencia civil en el mismo momento donde la gente ha salido a protestar todos los días, independientemente del horario del trabajo, independientemente de la represión que ha existido, la gente ha seguido en las calles sin temor. Entonces yo creo que ya comenzó un proceso importante y que sin duda le da Eso es correcto. Es sin dudas impresionante la valentía del pueblo venezolano, las mujeres, hasta los viejos y hasta las personas mayores, muchísimas generaciones. Pero a pesar de las carencias, que eso es otra de las estrategias, ¿no? Te voy a quitar todo para que todos los días tengas que preocuparte de qué va a comer tu hijo esta tarde o mañana en la mañana, y entonces no vas a poder hacer absolutamente nada. A pesar de las carencias, a pesar de lo que habíamos comentado anteriormente, de que son pueblos fantasmas después de las 6 de la tarde porque cierran los accesos para impedir que la gente pues se contacten entre sí, se trasladen. Hay protestas a diario y hay personas que a diario, miles de ellas, arriesgan su vida. Porque no son protestas simples. Y lo van a seguir haciendo. Yo creo que la gente, la crisis que ha llevado al país, la necesidad de la gente, uno ve con tantos venezolanos flacos que tienen tantas necesidades que lo que trabajan no les alcanza ni siquiera para comprar, una realidad que para nosotros era ajena hasta hace 10 años, pues sin duda es el principal motor para salir. Y más allá de las divergencias, pues está por encima ese deseo de la gente de un cambio profundo en el país. Yo creo que llegamos al llegadero. Porque fíjate, yo creo que hace tiempo. Creo que hace tiempo. Bueno, llegamos al llegadero porque tenemos un país sin medicinas, un país sin alimentos, un país sin repuestos. A ti en Venezuela se te rompe el carro, archívalo, ponlo ahí porque ya no vamos a manejar más tu carro porque no hay repuesto. No consigues en los hospitales nada. Entonces, prácticamente estamos indefensos ante todo. Y ahí es donde vienen esas protestas del pueblo venezolano, ahí es donde sale toda la gente, que fíjate que los barrios no habían bajado y los barrios están bajando ahora, los cerros que llaman allá en Caracas, han bajado y que era gente chavista, ahora dicen, no señor, vamos a estar con esto porque esto hay que acabarlo. Mira, y yo creo que hay que salir a votar a como dé lugar este domingo. El diputado Richard Blanco, que está acá, viene de Nueva York, me contaba anoche, se los cuento porque es algo muy anecdótico, pero que refleja el sentido político de lo que se está planteando. Él es diputado por la zona de La Vega. La zona de La Vega es como decir un sector marginal, ¿no? Bueno, un barrio popular. Barrio popular. Y comenzó a visitar los barrios. Hace 6 meses no podía entrar, no lo dejaban entrar, porque era de la oposición. Era poco chavista. Claro, ahora dice, entra. Mira, Pedro, entra a un ranchito, una casita de gente pobre, con la foto de Hugo Chávez. Me dice, pasen adelante, compañero, ¿quiero tomarse un cafecito? Sí. Cuando se va, cuente con mi voto, yo voto por ustedes. Fíjate, no ha llegado el proceso de toma de conciencia del venezolano. Él no le habló nada contra Chávez, sencillamente cuente con nosotros. Claro, y por eso es que ellos han evitado todo tipo de elección, porque evidentemente ya hay un descontento popular que no les garantiza ganar en una elección. No ganan ni una alcaldía. No ganan ni una alcaldía. Eso es lo que motivó que la elección de gobernadores no se hiciera, y por eso contarse ahora no es tan sencillo. Yo creo que nunca se esperaban el golpe que recibieron en la Asamblea Nacional, perder el Parlamento como lo perdieron. Correcto. A pesar de lo que hicieron, cambiaron los circuitos electorales, todo. El ventajismo que evidentemente lo hace. Pero ya tuviste el sonido que ustedes pusieron, lo que dijo ahí el señor Diosdado Cabello. Inmediatamente que nosotros culminemos con este proceso de la constituyente, al tercer día nos instalamos y entonces, en el Parlamento. Yo creo y entonces lo puso así como en Claro, yo creo que la razón de todo esto es acabar con Nos avisan algunas otras imágenes que nos gustaría comentar acerca de la actualidad de Venezuela. Tenemos este sobrevuelo del helicóptero en las áreas del Parlamento. Está listo. Y también creo que es del Tribunal Supremo de Justicia, creo que es la imagen del helicóptero del piloto, de Oscar Pérez. Por fin Oscar Pérez apareció ayer, hizo sus declaraciones públicas. Habló de la hora cero. Habló de la hora cero, habló de todos estos temas y de lo importante que es salir. Sí, bueno, a mí me parece. Porque a mí me parece un tipo que se llevó un helicóptero, ¿no? Que casi lo estrella junto al Tribunal Supremo de Justicia, lanza granadas supuestamente. Se escapa, entonces el tipo más buscado y aparece anoche, da un mensaje y se va. Y no se lo lleva. Sí. Entonces no se lo llevan. Es como, no estoy diciendo. Ese cuento no se lo come nadie. El cuento, hay una parte del cuento que nos falta, pero lo importante es que estas imágenes y estas declaraciones han recorrido el mundo y han mostrado
quizás a otros militares, o que hay una parte de los militares que son capaces de hacer actos de esta naturaleza. Pero mira, pero yo igual recuerdo, hay algo aquí sí, que... aquí hay algo extraño. Y además el lenguaje corporal de él realmente no es muy convincente. Ayer en las declaraciones que vi me pareció, y coincido con mi colega, que este hombre me da la impresión que es parte de alguna estrategia por parte del régimen, de lo que habíamos mencionado posiblemente antes, que estén ya preparando las condiciones para arremeter, agredir, y que lo único que ha creado las condiciones para que mucha gente trate de hacer lo mismo y ellos darse cuenta o percatarse quiénes son los desertores dentro de sus propias fuerzas, creyendo que este es un liderazgo auténtico, y lo siguen. Eso pasó mucho con la disidencia cubana hace años atrás, donde habían declaraciones, incluso Radio y Televisión Martí divulgaron muchas de ellas, y luego estas disidentes se autoproclamaron defensoras de la Revolución Cubana para desprestigiar completamente a la disidencia dentro de Cuba, cosa que lograron en cierta parte. Pero fíjate algo, ese día que pasa lo de este señor con el helicóptero, si hacemos memoria, 2-3 horas antes llegaron unas cajas del Consejo Nacional Electoral supuestamente a la Asamblea Nacional. Las pararon las cajas en la puerta. Y entonces, no, que este es un material sensible que tiene que ingresar y ser abierto adentro. Entonces, ¿qué traían esas cajas? Armas. Claro. Con el logo del Consejo Nacional Electoral. Exacto. Es insólito. Bueno, fíjate, y ese mismo día es cuando este señor agarra el helicóptero, tira las granadas sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Caracas tiene armas antiaéreas por todas partes y no le pasó nada. Claro. Los radares no localizaron nunca ese helicóptero donde lo fue a poner. Sí. El hombre dice que se quedó en Caracas, nadie lo localizó. Anoche aparece en esa multitud y no había un policía por ahí que lo fuera a detener. No desestimamos lo que ocurre. Pero yo creo que Ángel tiene razón en esto. Yo interpreto tal como tú a esta personalidad. Fíjate, en su lenguaje corporal él lo dice todo, pero cometió, en mi opinión, un pequeño error. No sé si ustedes están de acuerdo. Él dijo, vamos el 28 a la huelga nacional, al paro nacional, a la hora cero. Sí. Oye, la oposición todavía y él no es vocero. Oh, perdón, la oposición todavía no ha fijado fecha. Claro. Porque tú me vas a adelantar el paro cuando ese paro es en otra fecha, no es lo que tú estás diciendo. Exacto. Entonces, un factor de división y perturbación. No me percaté, pero cierto. Así es completamente raro. Yo creo que eso fue un strike que nos trataron de pasar. Yo creo. Y gracias a Dios no pasó. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de Yo creo que lo importante va a suceder este domingo. Sin duda alguna. Que va a ser el resumen. Y ojalá sea el principio del fin de esta dictadura, porque va a mostrarse internacionalmente. Sobre todo aquí es bueno que se sepa, porque se han manejado varias cifras de elecciones pasadas, pero esto no es una elección, esto no es para cambiar una constitución, esto es un proceso de consulta popular para decirle a quien está en el poder, no te queremos en el poder, no te necesitamos. A los militares, ustedes cuentan con nuestro apoyo para hacer valer la constitución vigente de este país. Y por tanto es importante el voto de todos los venezolanos. Y aquí no se está llamando de qué partido tú eres, a quién tú apoyas. No. Esto es a todos los venezolanos. Antes de terminar, me gustaría hacer algún análisis con ustedes del caso Leopoldo. Esta liberación, entre comillas, porque es casa por cárcel. Sigue preso. ¿Qué es lo que ven detrás? Y veamos las imágenes mientras pues escuchamos entonces las declaraciones. Mira. Vamos a ver las imágenes. ¿La tenemos? Bueno, estamos preparándonos pero entre tanto, su interpretación. Interpretación. Fue una decisión unilateral del gobierno. Claro. No, independientemente, además, en Venezuela va a requerir en algún momento una negociación, es inevitable, porque son unos secuestradores que están en el poder. Entonces va a haber en algún momento que discutir. Yo no dudo que haya, fíjate que decía Lilian que Zapatero, Delcy Rodríguez, entre otros, se habían reunido con él varias veces en la cárcel. Pues evidentemente sí hay un trabajo que se tiene que hacer, pero bueno, él sigue en prisión. No, fue sorpresivo. A mí hubo dos cosas que me llamaron la atención, que días antes, en repetidas ocasiones, Lilia Tintori hizo declaraciones del que no le dejaban ver a su esposo, y que ya estaba muy preocupada, que creía que estaba muerto. Y ese es el mensaje siempre del régimen. Creo que comunicacionalmente ese caso, y lo debo decir, se manejó con muchas fallas. Sí, no y luego hasta el propio abogado de Leopoldo dijo que él recomendaba
prudencia. No, y a mí y eso yo de creo, verdad Ángel, que aquí se han quitado, y lo han dicho, la responsabilidad de cargar con Leopoldo en la cárcel. Y le han dicho a la familia, ¿saben qué? Ahí lo tienen. Si le pasa algo a Leopoldo, ya no es culpa mía. La seguridad de Leopoldo y lo que sea y lo que le suceda es culpa de ustedes, no nuestra. Sí, pero recuerdo un momentico que le echaron a muerte a la fiscal. Exacto. La fiscal es la culpable que esté Leopoldo preso, porque la fiscal fue que permitió que se hiciera todo Bueno, y la jueza Susana Barreiro, que fue la que entonces, ahí de todo un poquito, ¿no? Sí, por parte de la maniobra del gobierno. Pero de todas maneras, todo esto fue una maniobra del régimen para enfriar las calles. Ellos querían enfriar las calles, pensaron que con la libertad supuesta de Leopoldo se iba eso a enfriar, y ha sido lo contrario. Que mueve la gente no es solo Leopoldo López. Y definitivamente para desenfriar hay que salir a votar el domingo. Duda alguna. No falte, no falle, es una obligación. Es la oportunidad. Para reclamar lo que le fue arrebatado a los venezolanos, su libertad, todas sus libertades, que es lo que pues ha hecho el régimen totalitario de Nicolás Maduro. Agradecemos a este panel, a ustedes por la sintonía. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un bendecido y feliz fin de semana. Buenas noches. Líderes, pioneros, innovadores y luchadores de corazón. Amanecemos temprano, nos acostamos tarde, trabajamos fuerte y luego trabajamos más fuerte. Nuestros televidentes tienen preguntas y nosotros estamos para resolver todas sus dudas legales en vivo. Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche por América TV.